Bueno, continuamos con el ejercicio 33 de la guía. Ya habíamos visto en la primera parte cómo era el cálculo de las reacciones en los puntos A y en los puntos F. Habíamos empezado a analizar en el otro tramo del video lo que sucedía en el punto F. Llegamos a calcular el valor de la fuerza F. EF sería el cable en este tramo, que lo hacíamos con la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes verticales de las fuerzas en el punto F. Vamos a ver qué pasa ahora analizando el punto E. Y de la misma manera que analicemos este punto E, vamos a ir repitiendo el análisis en el resto de los puntos de la estructura. Todo lo que yo voy a explicar acá, que es un poco didáctico, lógico, intuitivo, tiene su respaldo con las ecuaciones de equilibrio, tanto sumatorio de fuerzas horizontales como fuerzas verticales. Las pueden plantear ustedes en cualquier momento. Pero cuando tenemos muchos tramos de cables rectos, buscamos una manera un poco más ágil de resolver. Fíjense qué pasa acá en el punto D. En el punto E, vamos a analizar, perdón. Tenemos hacia arriba la fuerza que ya hemos calculado, FEF. Estas fuerzas son iguales y opuestas, misma dirección, sentido contrario, misma intensidad. Esta fuerza tiene una componente horizontal de 300 y una componente vertical de 380. En este punto tenemos además una fuerza externa de 220 kilos. Las unidades vamos a trabajar siempre con las mismas, no hace falta que estemos escribiendo kilo en todos los casos. Y a la izquierda del punto E tenemos esta fuerza, que es la fuerza ED o DE, como quieran llamarlo. Esta fuerza, para que este nudo esté en equilibrio, estamos analizando a ver como si fuera un caso de fuerzas concurrentes, va a tener que tener una componente horizontal que equilibre a esta, es 300, y va a tener una componente vertical que equilibre a estas dos verticales que hay acá, o sea, una sumatoria de fuerzas verticales. ¿Cuánto va a ser el valor de esta fuerza para que esto esté en equilibrio? Indudablemente que 160. 160 más 220 es 380, con este 380 queda equilibrado. Entonces la fuerza ED, su módulo va a ser raíz cuadrada de 300 al cuadrado más 160 al cuadrado. Y este ángulo, θ ED, va a ser tangente a la menos 1 de 160 sobre 300, opuesto sobreadyacente en este triangulito. Esos valores nos da 340 kilos y 28,18 grados. Una vez que tenemos este ángulo, con el ángulo y sabiendo cuánto es esta longitud, podemos determinar las alturas del punto E respecto del punto D. Esto sabíamos que era 1 metro, así que el opuesto en este triángulo, este valor lo agregamos 1 metro y el valor que está acá o referenciado a la punta de esta torre. Estas son cuestiones geométricas que lo hacen ustedes por su cuenta. Bueno, así como hemos analizado lo que sucedió en el punto E, nos vamos trasladando punto por punto y volvemos a aplicar siempre fuerzas concurrentes. Fíjense en el punto D. Vamos a tener hacia la derecha la fuerza ED.
que tiene una componente horizontal de 300 y una componente vertical de 160. Tenemos los 220 kilos de fuerza externa que teníamos como dato. Para que haya equilibrio en este nudo, esta fuerza, fíjense que ahora tenemos 220 hacia abajo, 160 hacia arriba. Para que haya equilibrio de fuerzas verticales, acá vamos a tener que tener una fuerza que actúe así, cuya componente vertical va a ser la necesaria para equilibrar estas dos, o sea 60 kilos, y cuya componente horizontal va a ser igual a esta, 300 kilos. Esta va a ser la fuerza CD. Acá tenemos el ángulo θ CD. De la misma manera, la fuerza CD va a ser raíz cuadrada de 300 cuadrado más 60 cuadrado. El ángulo θ CD, tangente a la menos 1 de 60 sobre 300 vamos a escribir los valores. $305,94 kilos, 11,3 grados. Le reitero, esto que hacemos acá mentalmente sale de una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Menos 220 más 160 más la componente vertical de CD tiene que ser 0. Pero bueno, es muy ágil hacerlo de esta manera. Proseguimos con el otro nudo, el nudo C. Volvemos a tener los 220. Tenemos hacia allá la fuerza FCD con una componente horizontal de 300, la componente vertical de 60. Y hacia allá arriba tenemos la fuerza, estamos acá en el punto C, así que esta va a ser la FCB. CB. De nuevo tenemos los 300. Y ahora la componente vertical va a ser tal que equilibra a 60 más 220, o sea 280. Con el ángulo θ CB, de nuevo hacemos raíz cuadrada de 300 cuadrado más 280 al cuadrado. $410,37. Hacemos que el ángulo θ CB tangente a la menos 1 de 280 sobre 300. $43,03 grados. Fíjense, todo en la misma secuencia, punto por punto, la fuerza de que arrancamos a la derecha, calculamos la de la izquierda haciendo equilibrio de nudo, equilibrio de fuerzas concurrentes en un punto. De más está aclarar, yo acá empecé de F hacia la izquierda, el punto E, D, C, B. Si alguno quiere empezar del punto A, B, C, D, E, F, es totalmente indistinto. Y se obtienen los mismos resultados, obviamente. Por último, y quiero que vean lo interesante que tiene esto, en el punto B, donde también tenemos los 220 kilos de la fuerza exterior, tenemos hacia aquí abajo la fuerza CB,
con una componente horizontal de 300, con una componente vertical de 280. Hacia allá vamos a tener la fuerza AB con una componente horizontal de 300 y una componente horizontal de ¿cuánto? 220 más 280, o sea 500. Y acá vamos a traer el θ AB. ¿Cuánto vale la fuerza AB? La fuerza AB, raíz cuadrada de 300 al cuadrado más 500 al cuadrado. Ese valor, 583. El θ AB va a ser 59,04. ¿Qué es lo importante acá? Nosotros cuando hicimos el cálculo de las reacciones, calculamos las reacciones en F y calculamos las reacciones en A. Con haber calculado las de F y haber venido recorriendo, hubiéramos llegado al resultado. ¿Por qué es importante haber calculado las F y las A? Porque una vez que hacemos toda la recorrida y llegamos al punto B, ¿cuál es el punto que sigue? El A. Si nos vamos al punto A, fíjense que en el punto A vamos a tener hacia la derecha 300 y 500 de la fuerza F AB que venimos calculando. Y si está en equilibrio, ¿qué tenemos a la izquierda? A horizontal, que era 300, a vertical, que es 500. 500 se equilibra con 500, 300 con 300. Fíjense, si hubiéramos tenido algún error en el cálculo de una sola de las fuerzas, en todo este recorrido que hicimos de derecha a izquierda, no nos hubiera verificado el equilibrio en el punto A. Obviamente que esto es extensivo. Si hubiéramos tenido acá hay 1, 2, 3, 4, 5 tramos. Si hubiera habido 20 tramos, son 20 veces el equilibrio de los 19 nudos. Nudo por nudo vamos avanzando despacito hasta que llegamos al inicio y nos tiene que verificar. No es complicado, no es difícil la ecuación en las partes matemáticas. Hay que hacerlo despacito, prolijamente, no confundirse con los ángulos, indicar bien los puntos. Esta es la forma que resolvemos para casos de cables, considerándolos como tramos rectos, esfuerzos en cada uno de los tramos y sus ángulos correspondientes. Respecto a la geometría, habrá ejercicios que nos pidan determinar la altura del punto E. Bueno, conteniendo el ángulo y estas distancias horizontales lo sacamos. Algunos van a pedir qué distancia hay desde el punto E hasta el punto F en vertical hasta el extremo de esa torre. O desde E hasta el extremo de la torre alta. Bueno, se adapta según lo que nos pregunten, calcularemos la respuesta. Bueno, acá completamos el ejercicio 33.